Buenos días. Damos la bienvenida a todas las personas aquí congregadas el día de hoy a la sesión general de nuestro Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Es un placer contar con su asistencia y presencia esta mañana aquí en el auditorio, doctora Abraham Ayala González, para tratar un tema que es sumamente importante. Recordemos que la medicina va más allá de conocimientos técnicos, de habilidades quirúrgicas y destrezas quirúrgicas. También tiene que ver con todos estos mecanismos de gestión que debemos de llevar a cabo para que todos estos conocimientos y habilidades aterricen en el sistema de salud y lleguen al principal beneficiario, que son los pacientes, los usuarios de nuestros servicios de salud. Y para ello, en esta mañana, la sesión general pediría a la maestra Bertalicia Mancilla Salcedo, subdirectora de la Unidad de Calidad y Seguridad de la Atención Médica de nuestro hospital, que nos haga favor de coordinar la sesión y de presentar a nuestro distinguido invitado. Por favor, maestra, le dejo el micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión general en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, donde seguimos impulsando el compromiso con la calidad y la seguridad del paciente. Y hoy tenemos el honor de contar con el doctor Enrique Ruelas Barajas, quien nos hablará sobre un tema fundamental en la evolución de la atención en salud, atención humana, la nueva frontera. En un entorno cada vez más tecnológico y protocolario, la humanización de la atención cobra una relevancia crucial. No basta con procedimientos eficientes y tecnología avanzada. La calidez, la empatía y el trato digno son esenciales para brindar un servicio verdaderamente integral. Seguro estoy de que esta sesión nos dejará grandes reflexiones, valiosas reflexiones y estrategias quizá para poder aplicarlas en nuestro quehacer diario. Quiero comentarles que el doctor Enrique Ruelas, muy conocido por muchos de nosotros seguramente, es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle con mención honorífica. Es maestro en administración pública, maestro en administración de salud. Cursó el programa de alta dirección en Panamericano de Alta Dirección de la empresa IPAD en México. Actualmente es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, presidente y director de Qualinova SC, presidente de Causa, certificación de atención humana en salud, y profesor titular de Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Es senior del Instituto para la Mejora de la Atención Sanitaria y también senior asesor en Washington, firma consultora en políticas globales. El doctor ha sido secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República Mexicana y subsecretario de Innovación y Calidad de Secretaría de Salud Federal, presidente de la Academia Nacional de Medicina, fundador y presidente de la primera firma consultora Mejora de la Calidad de la Atención Médica en América Latina, Qualimed S.A., diseñó con sus colaboradores los sistemas de certificación de hospitales en México y Colombia, primer presidente latinoamericano de la Sociedad para la Calidad de la Atención Sanitaria y presidente fundador de la Sociedad Mexicana de la Calidad de Atención en Salud. Director de Fomento Institucional de la Fundación Mexicana para la Salud, director de Programas de América Latina y el Caribe de la Fundación Kellogg's, y director general de la Escuela de Salud Pública en México del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha recibido múltiples distinciones, electo como uno de los 25 miembros fundadores de la Academia Internacional de Calidad y Seguridad de la Atención en Salud. Ha ganado diversos premios, el premio Guillermo Soberón al desarrollo de las instituciones de salud por el Consejo de Salubridad General y ha impartido más de 960 conferencias en calidad y en seguridad de la atención médica, publicado más de 70 artículos y 18 libros sobre el mismo tema. Es un honor tenerlo aquí, doctor Ruelas Barajas, y sin más preámbulo les voy a ceder la palabra para esta conferencia tan importante. Muchas gracias. Este es el título que propuse para esta sesión, para esta reunión de su sesión semanal.
Pero después de pensarlo un poco, me parece que podríamos hablar también de una historia, de un futuro posible. Y vamos a hablar de futuro. Antes de continuar, quiero agradecerle muy cumplidamente a la directora general, a la doctora Sánchez Conejo, por esta invitación para estar con ustedes una vez más. Y desde luego también a la maestra Mancilla. Y digo una vez más porque me une a este hospital una relación ya de casi, si no es que más, de 50 años, desde que fui estudiante de medicina y pasé por los pabellones de neumología con don Octavio Rivero Serrano, de dermatología con el doctor Andrade Malavegar, de oftalmología con el doctor Babayán. Pues como estudiante recorrí los pasillos de este hospital y más adelante tuve la fortuna de que antes de que existiera la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales, la CINSAE, este hospital dependía de una subsecretaría de la Secretaría de Salud y esa subsecretaría era la que a mí me correspondía, de tal manera que pues el Hospital General y yo estuvimos vinculados muy estrechamente durante esos años en los que el Hospital General dependía de mí. Y viví muy de cerca todas las vicisitudes que se viven en un hospital de este tamaño, con una historia como esta, en aquella época en la que además me correspondió vivir el honor de celebrar los 100 años de este hospital. Más adelante he sido invitado varias veces a estar aquí con ustedes en este auditorio y la última vez unos días antes de que empezara la pandemia, hace 5 años exactamente, cuando me invitaron a hablar con los residentes que estaban iniciando su residencia hace 5 años. Así es que, doctora Sánchez Conejo, pues me encanta estar aquí en este foro, en este mismo podio, en este mismo auditorio con todos ustedes. Y lo primero que quiero argumentar es que es posible asomarse al futuro. Si el título que he de abordar para argumentar que la atención humana es una nueva frontera, es ahora hablar de la historia de un futuro posible, lo primero que tendría que decir es que sí es posible asomarse al futuro. Déjenme demostrarles por qué. Lo que van a ver ahora es lo que se necesita para asomarse al futuro. Lo primero que necesitamos es definir el horizonte temporal. Y eso significa establecer hacia dónde estamos viendo. Porque la pregunta sobre hacia dónde vamos, cuál es tu futuro, qué se espera en tu futuro o en el futuro de tus hijos, así nomás no nos sirve de mucho. Y no nos sirve de mucho porque el futuro puede ser dentro de 3 segundos y ya se fueron, o puede ser dentro de 5,000 años y no tiene ningún sentido hablar de ese futuro. Entonces tenemos que establecer un horizonte temporal. ¿Futuro cuándo? ¿10 minutos? ¿2 años? ¿10 años? ¿50 años? Una vez que definimos el horizonte temporal, podemos empezar a pensar en las tendencias, aquellas situaciones que vienen del pasado y que se pueden proyectar hacia ese horizonte temporal. Pero esas tendencias pueden cambiar. Y la situación más obvia de lo que significa un evento portador de futuro es justamente la pandemia. Fue un típico evento portador de futuro. Esto es, situaciones que cambian las tendencias, para bien y para mal. Y no basta entonces con tener un horizonte definido que nos permita proyectar tendencias si no identificamos posibles eventos que van a desviar esas tendencias. Y eso es lo que nos permite empezar a asomarnos hacia la dirección del cambio, hacia dónde nos estamos moviendo. Con todo eso, podemos empezar a identificar escenarios, y escenarios con una S, y por eso está esa S más grande y destacada, porque cuando hacemos prospectiva, estudios sobre el futuro, de manera seria, no podemos decir que hay un futuro. Eso lo podrá decir quien haga quiromancia o lea las cartas o tenga una bola de cristal. Eso sí pueden decir que su futuro va a ser este. Nosotros no podemos decir cuál es el futuro.
pero sí podemos asomarnos a las posibilidades de futuro. Y por eso hablamos de la creación de escenarios. Y para lograrlo, necesitamos combinar métodos cuantitativos, estadística, con percepciones, métodos cualitativos, percepciones de las personas. Y si mezclamos eso, es posible llegar a situaciones como esta. Lo que ven aquí es la primera página de un libro que se publicó en el año 2010, como ven ustedes ahí, por parte del Consejo de Salubridad General. Este libro fue el resultado de un proyecto de un par de años de análisis con más de 1,000 personas que venían de todo el Sistema Nacional de Salud. Sectores público y privado, enfermeras, médicos, abogados, todos los que participan, de hospitales, de compañías de seguros, de compañías farmacéuticas, de centros de salud, de unidades de medicina familiar, casi 1,000. Se hizo cuando estaba yo en la Subsecretaría de Innovación y Calidad, como se llamaba entonces, porque me interesaba asomarme a lo que seguiría en el futuro. El estudio se hizo entre 2005 y 2006. Nos tomó 5 años analizar toda la información porque fue un estudio muy complejo. Y finalmente se publicó ese año. Hace 5 años aproximadamente empecé a recibir llamadas telefónicas. Y al principio, la primera llamada me sorprendió. Tiempo después, en los 2 días siguientes, recibí llamadas de algunos periodistas inclusive. Y la pregunta fue, ¿cómo le hiciste? La primera vez que me hicieron la pregunta por teléfono, dije, ¿cómo le hiciste para qué? Empezó a circular esta página en internet, en las redes sociales. Alguien la descubrió en este libro que se había publicado en 2010 y que parecía que surgía de una lectura de una bola de cristal. Y no era. Por otro lado, hacia el año 2020, esto lo escribíamos nosotros, Antonio Alonso Concheiro y yo, en el año 2009, cuando estábamos ya terminando de hacer toda la elaboración del libro. Por otro lado, hacia el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Sin embargo, luego de varios meses, las medidas preventivas introducidas permiten controlar la epidemia. Evidentemente, nos falló el tiempo, pero nos acercamos mucho a la cantidad de muertos y acertamos en la fecha. Esto no es magia, esto es hacer prospectiva seria. Y este era uno de varios escenarios que propusimos hacia el año 2020. ¿Y por qué 2020? Porque era uno de los horizontes temporales del libro que estaba relatando el proyecto que tenía un horizonte al 2050. Ese es el libro que se publicó y ese es el párrafo que se hizo famoso en aquella época y que parecía una obra de adivinación. ¿Es posible asomarse al futuro? Sí. ¿Es posible acertar en el futuro? No necesariamente. Hay varios otros párrafos en ese libro que hablan justamente de lo que alcanzamos a ver, y no nada más Antonio Alonso y yo, sino de lo que vieron, como decía yo, casi 1,000 personas, y que nosotros sistematizamos a través de estos análisis cuantitativos y cualitativos. Y ahí ven ustedes, el primer párrafo pues es el que les acabo de leer. Luego, alrededor de 2020, el sector público reduce sustantivamente sus inversiones para el desarrollo de infraestructura de salud y crece la subrogación de servicios del sector privado. No creció como subrogación, pero sí creció como atención en el sector privado. En el año 2027, la cobertura de los programas de vacunación baja a niveles del 50%. La tendencia empezó a decrecer de manera notable en los últimos años. Si la actual administración no empieza a elevar, y parece que sí lo va a hacer, y me da mucho gusto que así sea, puede ser que se podría cumplir ese decremento tan notable que se empezaba a ver desde entonces. Hacia el año 2040, la ocupación promedio de los hospitales del país se ha reducido a la mitad.
Hacia el año 2040 también las carreras de técnico en medicina son ya más populares que la medicina. Son algunas de las tendencias que alcanzamos a ver en aquel estudio. Por eso les proponía yo que pensáramos en la nueva frontera pensando en esa historia de un futuro posible. Y ahora déjenme argumentar por qué estamos hablando de la atención humana como la nueva frontera. ¿Que no hemos sido humanos siempre? Pues siempre hemos sido humanos, por supuesto, desde que existimos como especie sobre la superficie de este planeta, hemos sido humanos. Entonces, ¿por qué se trata de hablar de una nueva frontera? Bueno, déjenme argumentar por qué. Y déjenme argumentarlo con dos razones. La primera es que a la luz de las tendencias que vemos y de los eventos portadores de futuro, ya hace aproximadamente 20 años esto fue un evento portador de futuro. Hoy estamos viendo las consecuencias de tener esto. Empieza a cambiar notablemente el papel de los pacientes. Y ustedes lo viven cotidianamente ahora. Porque ahora tenemos acceso a información a la que no teníamos antes. Y yo puedo llegar con un médico sabiendo casi qué es lo que tengo y esperando solamente la confirmación. Y diciéndole al médico lo que yo creo que me debe de prescribir, porque pues ya lo leí, ya lo vi en Google, ya lo pregunté ahora en ChatGPT, en fin. Entonces, entramos en una era de la coproducción. Primero entendiendo que durante muchos años entendimos ese papel de los pacientes como personas que debían ser pasivas, porque no saben, por eso vienen conmigo, no saben qué les pasa, no entienden qué les pasa, se sienten enfermos, van con el médico a que les diga qué ocurre. Y eso prevaleció durante siglos, sí, pero de pronto empezamos a entender que había que darles voz a los pacientes. Todavía el año pasado, antepasado, en 2023, el lema del Día Internacional de la Seguridad de los Pacientes de la Organización Mundial de la Salud fue darle voz al paciente. Bueno, sí es muy importante darle voz al paciente, que ahora la tiene, porque insisto, pues tiene acceso a información y opina más de lo que quisiéramos a veces, pero resulta que empezamos a darnos cuenta de que tampoco es suficiente. Y no es suficiente porque de nada sirve escuchar al paciente, escuchar su voz, si no le hacemos caso, si no le respondemos a esa voz. Y empezamos a entrar en la era en la que estamos ya viviendo de la coproducción. Este es un término que empezó a surgir hace unos 5 años en el mundo, reconociendo la importancia de darle al paciente no solamente voz, sino la oportunidad de opinar sobre su tratamiento, sobre su pronóstico, entendiendo lo que puede vivir y lo que vive. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué puede saber el paciente de un tratamiento? Y les podría yo dar ejemplos, no hay el momento, no hay el tiempo ahora, y no es el tema, pero les puedo dar ejemplos claros de situaciones en las que incluso ustedes, yo como pacientes, podríamos opinar. Y situaciones en las que no. Pero se trata de no solamente darle voz al paciente, sino realmente involucrarlo en el propio cuidado de su salud. Pero a esto se agrega un evento portador de futuro todavía más poderoso que este. Está vinculado a través de la tecnología. Pero les cuento esta anécdota. Hablemos ahora de inteligencia artificial. Ahora nos sorprende la inteligencia artificial, particularmente desde hace un año y medio más o menos, cuando aparece ChatGPT y nos empieza a sacudir lo que pensábamos que era la inteligencia artificial para descubrir una nueva dimensión de la inteligencia artificial. Ya sabíamos lo que era porque nos ayudaba, a diagnosticar y a tratar. La creación de algoritmos con una gran cantidad de información que nosotros no podemos tener en la cabeza.
y que nos da probabilidades diagnósticas y probabilidades de éxito con diferentes opciones terapéuticas. Eso ya lo conocemos, ya lo sabíamos. Pero estamos hablando de la nueva frontera. Y lo que quiero es argumentar que en efecto se trata de una nueva frontera. Yo les preguntaría ahora, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial va a superar a médicos, a enfermeras en la atención humana a los humanos? No, no, no. Veo muchas caras que dicen no, pero de repente veo a alguien que dijo que sí. La mayoría, por lo menos que expresaron verbalmente, corporalmente su opinión, movieron la cabeza no. Quiero empezar a descubrir la nueva frontera con ustedes. Esto es un artículo de 2023. Chatbots superaron a los doctores en responder preguntas a los pacientes. Con precisión, eso no nos extraña. Y no nos extraña porque, insisto, la cantidad de información que se puede analizar sobre probabilidades diagnósticas y terapéuticas es mucho mayor que la de cualquier médico. Así es que superar a un médico en precisión, pues no cuesta tanto trabajo aceptarlo. Pero, ¿y empatía? ¿Empatía? ¿Cómo es posible eso? Déjenme argumentar ahora que la respuesta inmediata cuando decimos no nos puede superar es porque asumimos que como somos humanos, sabemos ser humanos con los otros humanos. Y eso no siempre ocurre. Y ahora lo verán. Nos sentimos humanos, pero no necesariamente sabemos cómo ser humanos. Y por eso ustedes ven que hay médicos y hay enfermeras que son muy humanos con sus pacientes y otros que no tanto. Y cuando yo digo la inteligencia artificial no nos va a poder superar, pues a los primeros no, pero a los segundos ya lo superó. Ahí tienen información detallada. 85% precisión en interpretación de emociones. Journal of Medical Internet Research, 2022. 78% de pacientes calificaron respuestas de inteligencia artificial generativa como más amable y empática. Esta es la nueva frontera. Y ahora les pongo un ejemplo más, la anécdota. El personaje que ustedes ven en la pantalla es el doctor Peter Lee. Peter Lee es el director de desarrollo de Microsoft, es médico. Y está en el Foro Nacional de Calidad de los Estados Unidos, que organiza el Instituto de Mejora de Calidad de los Estados Unidos, de la que soy Senior Fellow. Y cada año hacemos este foro, al que asisten cerca de 5,000 personas, y siempre hay algún invitado como orador huésped, y en este caso fue Peter Lee. Y lo ven con la mano aquí. Lo que ocurre es que tiene su teléfono, su celular aquí, frente a la corbata donde tenía puesto el micrófono. Y la tenía ahí para que escucháramos su conversación con quién creen, con un personaje etéreo que hablaba como mujer. Uno hubiera pensado que era una mujer, muy agradable, con una reacción inmediata, sin voz de robot, que conocemos como ChatGPT. Y Peter Lee preguntándole a ChatGPT sobre las opciones diagnósticas de una chica de la cual había relatado brevemente un cuadro clínico. Y preguntándole a ChatGPT, dime cuáles son las opciones diagnósticas para Fern. Y de inmediato, sin duda, se empieza a escuchar la voz en el auditorio. Las probabilidades diagnósticas son en primer lugar tal, tal, tal y tal. Perfecto, ChatGPT. Ahora dime, para esas opciones diagnósticas, ¿cuáles son las mejores opciones terapéuticas? Y tras, de inmediato. Hasta ahí, como les decía, todo bien. Pues sí, era lo de esperarse. Pero luego viene otra pregunta. Y esto sí ya es verdaderamente sorprendente, por lo menos para mí.
Arriba a la derecha ven la pregunta y lo que está en la pantalla está apareciendo simultáneamente a la voz que estamos escuchando. Y la pregunta es, ¿qué sugieres que le diga a Fern, a esta chica, dado que debe estar muy preocupada? Y la respuesta inmediata de esa voz femenina es clave que seas tanto honesto como asertivo con Fern. Ella puede ser joven, pero merece entender lo que le está pasando de una manera apropiada a su edad. Tú le podrías decir algo como esto: Fern, sé que esto es algo que te causa miedo, bla, 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 bla. Eso no es una opinión diagnóstica, ni es una orientación terapéutica. Eso es atención humana. Esa es la nueva frontera en la que estamos entrando. Si es la nueva frontera, pues tendríamos que tener claro qué es atención humana. Hace poco más de 10 años, en 2014, y después de 30 años entonces de estar trabajando en procesos de mejora de calidad, evaluación de la calidad, indicadores, pues todo lo que se sabe sobre el tema. Yo había empezado en esto en 1984, aquí en México, en el Instituto Nacional de Perinatología, cuando propuse la creación de los círculos de calidad. Bueno, 30 años después de eso, me hice una pregunta. Siempre decimos que al paciente hay que tenerlo en el centro y que es muy importante ser humanos con los pacientes. La pregunta fue, ¿y sabemos? ¿Sabemos cómo ser humanos con los pacientes? Y me lo planteé como una hipótesis de investigación. Siempre he sido investigador y he sido consultor y he sido funcionario, pero siempre he sido investigador desde que regresé a México. ¿Realmente sabemos? Bueno, lo primero que tuve que hacer fue definir qué era atención humana. A Sócrates se le atribuye una frase que es: la sabiduría empieza en las definiciones. Lo primero que tenemos que tener es claro de qué estamos hablando. Bueno, si hay que avanzar hacia la nueva frontera, había que definir y había que entender de qué estábamos hablando. Pero déjenme darles algunos antecedentes de lo que estamos hablando. Primero, les quiero hacer esta invitación. Van a ver un código QR a continuación para que me hagan el favor de responder una sola pregunta, y es esa. ¿Cuáles son las 5 acciones más importantes para dar una atención humana a los pacientes? Eso nos va a llevar a la definición. Expresa cada acción en una sola palabra. Voy a poner el código QR. Van a necesitar no más de 2 minutos. Son 5 palabras. Si alguien empieza a escribir más de una palabra, ya se equivocó. O sea, es una sola palabra. ¿De acuerdo? Y van a escribir 5. Una por cada acción. ¿Cuáles son las 5 acciones más importantes para dar una atención humana a los pacientes? Les va a aparecer la encuesta. Al final nada más pican enviar y se envía. Y si a alguien le aparece que no se puede enviar, no se preocupe. Generalmente sí se envía y se recibe. Nosotros procesaremos eso, pero les doy 2 minutos para que lo piensen. Literalmente 2 minutos.
Vamos a continuar. Decía yo que es fundamental entender las definiciones y entender también, a partir de las definiciones, cómo nos ven los pacientes. Para empezar, déjenme darles una definición muy práctica de lo que es calidad de la atención médica. Y la calidad de la atención médica, propuesta por el profesor Donabedian, está dada por dos dimensiones. La calidad es la combinación de una dimensión interpersonal, la relación que se establece entre quien da el servicio y lo recibe, médicos, enfermeras, camilleros, quien sea, y el paciente, y una dimensión técnica que es la aplicación del conocimiento y la técnica para resolver el problema de salud o mantener en las mejores condiciones posibles el nivel de salud del paciente. La dimensión interpersonal se expresa en la satisfacción del paciente y la dimensión técnica en la relación entre beneficios y riesgos. O sea, los médicos queremos ofrecer el mayor beneficio posible con los menores riesgos. Si sustituimos ahora la columna de la derecha de expresión en cómo se manifiestan esas dimensiones por lo que abarcan esas dimensiones, si es que esto se deja y no se deja, podemos... No está funcionando el control. Ahí está, ya. Bueno, resulta que ahora hablemos de qué abarca cada dimensión. La dimensión interpersonal abarca nuestra sensibilidad para tratar a las personas, pero además las amenidades, limpieza, ventilación, alimentación en el hospital. Y la dimensión técnica abarca la seguridad, que está en rojo porque tiene que ver con el riesgo, y la evidencia científica. Bueno, esto es calidad, pero resulta que la calidad es las dos cosas, no una o la otra. Las dos. Puedo ser muy amable con el paciente, puedo ser muy humano con el paciente en este sentido, en la dimensión interpersonal, y hacer una bola de tonterías en el diagnóstico y en el tratamiento, sea clínico o quirúrgico. Y al revés, yo puedo ser un estupendo cirujano y no pateo al paciente nada más porque me da vergüenza patearlo, pero si pudiera lo patearía. Bueno, pues tampoco soy un buen médico. La calidad es la combinación de ambas cosas, pero los pacientes perciben con mucho mayor intensidad la primera, la dimensión interpersonal. Porque no es fácil que juzguen la dimensión técnica, aun si nosotros fuésemos los pacientes. Si a cualquiera de ustedes lo someten a una cirugía, una colecistectomía, y después de la cirugía le dicen, a ver, doctor, usted es médico, opine sobre la técnica quirúrgica que le hicieron. ¿Cómo voy a saber, por el amor de Dios, si estaba yo dormido? Ah, pero sí, aunque esté dormido, cuando despierto puedo ver sonrisas o puedo escuchar casi ladridos, ¿no? Entonces, los pacientes tienden, perdón por la tos, pero como escucharán, estoy saliendo de una gripa que ya pasó, no se preocupen. Y no fue COVID ni influenza. Y ya pasó hace 5 días, todavía me queda una tosecita residual, pero en fin. Los pacientes, cuando somos pacientes y nuestros pacientes, tendemos a destacar la dimensión interpersonal, particularmente en el trato que recibimos. Bueno, vean ustedes ahora qué tan importante es esto, porque uno puede pensar que si yo sé, yo tengo gran experiencia, el paciente lo valora. Bueno, y no. Cualidades más importantes de un médico, ahí está la cita abajo, que me trate con respeto y dignidad, que me escuche y me pueda relacionar fácilmente con ella o con él, que realmente yo le importe. Mucha experiencia tratando pacientes, ya no es tanto. Que sea egresado de una escuela de medicina importante, mucho menos. Cambié de doctor porque no me escuchaba. En el mismo estudio, ¿qué sugiero a los doctores? Pues no que estudien más, que escuchen, que sean cuidadosos y humanos. Un estudio más, 1,400 adultos en Estados Unidos. ¿Han sido tratados alguna vez con poca amabilidad? El 64%.
¿Pagarían más si el médico fuera amable? 75%. ¿Se cambiarían de médico si fuese poco amable? El 90%. ¿El costo es importante? No, no tanto. La atención humana juega un papel en qué tan competentes los pacientes perciben a un médico. Pues sí, fíjense, el grupo de médicos mejor calificados superaron en 15% a los peor calificados en percepción de competencia clínica. Mi doctor es muy amable. ¿Y qué tan bueno es? Es buenísimo. El doctor que me tocó me maltrató. ¿Y qué tan bueno es? No me cura. Falta de atención humana, más que negligencia, lleva a más demandas contra los médicos. ¿Por qué? Porque descalifican a las preocupaciones de los pacientes, son malos para informar, no entendían la perspectiva del paciente o sus familiares. Todo esto es en Estados Unidos. ¿Y en México qué pasa? Aquí está la CONAMED. Y estas son cifras que vienen desde el origen mismo de CONAMED en los años finales del 90, 1999. Resueltas mediante orientación y gestión, el 89% de las quejas. Esto quiere decir que se resuelve prácticamente el 90% de las quejas cuando al paciente le explica a su médico por qué le hizo lo que le hizo. El gran problema es que estamos hablando en tiempo pasado. Por eso se genera la queja, porque no lo explicó a tiempo. O lo explicó y el paciente no entendió. Y no por tonto. Resueltas en la etapa conciliatoria el 8%, o sea, casi la totalidad de las quejas se resuelven cuando hay comunicación. Esto no es una frase célebre, digo, es simplemente una síntesis de todo lo que estoy diciendo. Un paciente podría tolerar un mal tratamiento, pero nunca un maltrato. Bueno, sigamos entonces en las definiciones. Hablamos de las percepciones. Cuando empiezo con esto, me encuentro que en la literatura no había una definición de atención humana, ni en español ni en inglés. Había descripciones, y las sigue habiendo, muchas descripciones de lo que es humanización, empatía, compasión, en fin. Pero ¿qué es atención humana? Si había que hacer un proyecto de investigación, tratar de responder una pregunta, sabemos qué hacer para ser humanos con los pacientes, había que definir. Y entonces propuse una definición que se fue corrigiendo a lo largo de los años, afinando, y esta es la que hemos utilizado en los últimos por lo menos 3 años, que se ha ido enriqueciendo y que nos ha sido ya muy útil. Relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa que crea confianza mutua, reconoce y acepta al otro como una persona plena con características individuales y lo protege de sufrir daños. Ojo, si alguien pensaba que atención humana es apapacho, sí, pero no nada más. Nadie puede ser humano solamente creando confianza. Otra vez tenemos problema con esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? A ver, ahora ya se fue esta. Bueno, desde luego el eje de todo esto es confianza, pero nadie puede ser humano con un paciente si deja que se caiga de una camilla, si por un descuido se infecta o si por un descuido peor fallece. Entonces, atención humana es crear confianza y proteger contra daños. Ahora, cuando empecé todo el proyecto, también me preguntaba, ¿y sirve para algo? Bueno, claro, pues es ético, es lo que corresponde a cualquier ser humano o ser humano con alguien. No, a ver, vamos aterrizando las cosas. ¿Sirve para algo? Hay efectos fisiológicos, psicológicos, de motivación al autocuidado, de impacto en la seguridad, de impacto en el burnout del personal y de impacto en la eficiencia. Detrás de esto hay cerca de 300 artículos. Aquí hay unos botones de muestra. Manejo de diabetes, 21,000 pacientes diabéticos atendidos por 242 médicos divididos en 3 grupos por los propios pacientes a través de una encuesta. Y la pregunta es, califique a su médico en función de ciertas características que me revelan si es altamente humano
o no tan humano. ¿Qué pasa con los pacientes que calificaron a sus médicos como de alta calidad de atención humana? 41% menos probabilidades de complicaciones serias. La metformina es importante, por supuesto es importante. La dieta es importante, claro que es importante. El estilo de vida es fundamental, sí. ¿Y la atención humana? ¿Cuál? Pues si no la tenemos en el radar. 136 pacientes quirúrgicos, misma metodología. Los pacientes de médicos calificados como de alta calidad de atención humana, 4 veces más probabilidades de reportar buenos resultados de la cirugía 6 semanas y 1 año después. Cáncer de mama, 710 pacientes, atención humana calificada por los pacientes, disminución de depresión, aumento de calidad de vida. Esto es el poder de ser humanos, que no lo tenemos en el radar, porque nunca nos lo enseñaron. Nunca. Ni en la carrera, ni en las residencias, ni en los hospitales. Y esta es la pregunta, finalmente, de investigación. Pero quiero subrayar una palabra que es fundamental. La pregunta no es si somos o no somos humanos. Hay muchos médicos, enfermeras, y como les decía yo, todo el personal que puede ser muy humano. La pregunta es, deliberadamente, ¿sabemos qué hacer para ser humanos? Las 5 acciones que ustedes respondieron. Ahí están. Vamos a ver cuál fue la respuesta. Muestra representativa, sectores público y privado. La mitad médicos, tercera parte enfermeras, otros profesionales, técnicos, 20%. Ahí está una muestra de una encuesta, una de las 4, se hicieron 4 encuestas. Quiero que se fijen en varias cosas. Si alguien de ustedes respondió empatía, ¿quiénes respondieron empatía? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Pues la mayoría. Pues sí, coincide. Esto es una muestra representativa y no me extraña, ahora van a ver por qué. Empatía, respeto. ¿Alguien puso respeto? Ajá. Bueno. Ahora lo interesante aquí no son nada más las palabras. Nada más llamo su atención a esto. ¿Qué pasaría si aquí hubiese 454 médicas y médicos, todos endocrinólogos, diabetólogos o internistas? Y la pregunta fuese, díganme cuáles son las 5 acciones más importantes para manejar a un paciente diabético no complicado. 5 acciones. ¿Qué pensarían ustedes si de este auditorio surgieran 490 respuestas? ¿Ya se van dando cuenta hacia dónde apunta esto? Otra, vuelve a coincidir, empatía, seguridad, calidez, confiabilidad, profesionalismo, conocimiento, el mismo fenómeno. Bueno, déjenme darles un resumen. Si buena parte de ustedes dijeron empatía, pues coinciden con estas encuestas. Qué bueno que coincidan. Nada más les anticipo que esa no era la pregunta. La pregunta era acciones. De las 10 palabras más mencionadas en cada encuesta, 4 coinciden. Empatía, respeto, calidez y calidad. Ahí están. Por eso no me extraña que aquí haya sido una respuesta tan frecuente, empatía y respeto. Pero ¿cuál de estas es una acción? Empatía no es una acción, es una actitud. Respeto es un valor, no es una acción. Solamente aparece una acción entre 1,400 personas entre las 10 palabras más frecuentemente mencionadas cuando se pedían 5 acciones. Una. La hipótesis era, no sabemos deliberadamente qué hacer para ser humanos. Y la hipótesis obviamente pues se confirmó. Y se sigue confirmando porque esas encuestas que vieron las hicimos pues alrededor de 2015-16. El año pasado decidí volver a hacer las encuestas. Dije, pues a lo mejor
está cambiando la historia. Pues no, no está cambiando. Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Pues miren, empatía, respeto, calidad, escuchar, el único verbo, conocimiento, humanismo, conocer, que no dice mucho. Aguascalientes, la misma historia, Secretaría de Salud de Aguascalientes. Y bueno, uno de sus hospitales hermanos. No me extrañaría que la respuesta, ahora que la procesemos, vaya a ser muy parecida a esta. Empatía, identificación, empatía, amor. Qué maravilla, pero ¿qué acción es eso? Responsabilidad, seguridad, calidad. Hasta aquí, pues, sirve, pero no sabemos deliberadamente. No quiere decir que no haya médicos, enfermeras, camilleros, que son muy humanos, pero no saben lo que están haciendo. Y el problema es que otros no se dan cuenta porque ni siquiera saben qué podrían haber hecho. Entonces, ahora lo último ¿es posible dar atención humana? ¿Es posible? No tengo tiempo, estoy saturado, no puedo. Una enfermera que tiene no sé cuántos pacientes a su cargo, un médico que tiene que dar no sé cuántas consultas en una mañana. No puedo. ¿De veras? Esta es la respuesta más frecuente, en efecto. No tengo tiempo. Pero, vean este estudio. Estudio aleatorizado en pacientes con cáncer, pacientes expuestos a una intervención de atención humana especial. Y esa intervención de atención humana especial es un mensaje de 40 segundos de los médicos a los pacientes. Y ese mensaje genera menos ansiedad y una alta percepción de atención humana. ¿Y qué pasa con una alta percepción de atención humana? Efectos fisiológicos, psicológicos, autocuidado, etcétera, etcétera. ¿Quieren ver cuál es esa intervención? ¿Cuál es ese mensaje? Pacientes oncológicos, cuando llega el paciente al consultorio, los médicos que los atienden dicen, sé que esta es una experiencia difícil para usted y quiero que sepa que estoy aquí con usted. Algunas de las cosas que le diré hoy tal vez sean difíciles de entender, así que quiero que se sienta cómodo para detenerme si algo que digo es confuso o no tiene sentido. Estamos juntos en esto. Sigue la consulta normal y antes de que se vaya el paciente, el médico le refuerza el mensaje. Sé que este es un tiempo difícil para usted y quiero enfatizar otra vez que estamos juntos en esto. Estaré con usted en cada paso que demos. Eso es lo especial de la intervención, que toma 40 segundos, con esos efectos. Entonces sirve, no sabemos deliberadamente y es posible. Volvamos a la definición. El gran reto de esto ahora es cómo aterrizo. ¿Cómo hago accionable la definición? Pues necesitamos un código, conjunto de reglas, de preceptos, y ya los tenemos, pero pues tenemos códigos, azul, infarto, ictus, guías de práctica clínica, pues sí, ya lo tenemos. Ahora vienen los protocolos que está impulsando el doctor Kersenovich y vamos a tener protocolos, ya los tenemos, pero ninguno está diseñado para crear confianza. Y todos, los médicos, las enfermeras, sabemos que existe este código estandarizado de comunicación con el paciente. Pero el propósito es obtener información para arribar a un diagnóstico, no es para crear confianza. Entonces necesitamos un código humano. Ese fue el siguiente paso en esta evolución de 10 años. De la definición al código humano, definido ahora como conjunto de acciones explícitas que conducen hacia una atención humana para crear confianza en los pacientes y evitarles daños. ¿Y cuáles son esas acciones específicas? Y surgen de literatura, de grupos focales, de entrevistas, y son 6. Y cada acción tiene una razón de ser, tiene un porqué, un qué y un cómo. Y no es casual que diga ve, no es mira, ni es observa, ni es inspecciona. Es ve. Y no es oye, es escucha. Y no es interroga, es pregunta, y etcétera. Y el vínculo
el vínculo con la otra dimensión, la dimensión técnica, donde están los riesgos y la seguridad, está en la palabra sonríe. Quienes recordarán los tiempos de la Cruzada Nacional por la Calidad, recordarán que ahí yo utilizaba una palabra clave para mandar el mensaje de lo que perseguíamos con la cruzada. Sonríe. Y sí, porque el gesto es fundamental. Pero más importante que el gesto es lo que significa detrás. Ese es el código humano. Ahora, todavía queda un reto. ¿Cómo hacemos que la atención humana sea confiable? Esto es, que existe una mínima variabilidad de la máxima atención humana a través del tiempo, siempre, en todos los servicios, en todos los turnos, todos los días, por todos los que atienden a todos los pacientes y sus familiares y acompañantes. Porque sabemos que no es igual atender a un paciente en una guardia de fin de semana que entre semana. Que no es lo mismo el turno nocturno que el turno vespertino, que el turno matutino. Y puede haber pacientes que estén encantados con una enfermera y viene el siguiente turno y dice, Dios mío, ya llegó la de ayer. O con un médico, o con un residente. Y sé que están escuchando los residentes jóvenes que están empezando. Ojo con esto. Descubran su poder de ser humanos con los pacientes. No se les olvide. ¿Cómo puede ser confiable entonces la atención humana? Pues solamente estandarizándola. Y ahí nace causa, que empezamos a finales del 2023, prácticamente 9 años después de todo este proceso. Hoy causa, como esa certificación de atención humana en salud, es una certificación de competencias individuales con base en el código humano para otorgar una atención humana a los pacientes y sus familias y del soporte organizacional para que esas competencias pueden ser aplicadas, evaluadas, desarrolladas y mejoradas. En otras palabras, no basta capacitar al personal para que aplique el código humano si la organización no respalda estos esfuerzos en su propia estructura. Y al revés tampoco. De nada sirve una certificación general, como todas las demás, si no aterriza en el personal. Y por eso la misión de Causa es impulsar y desarrollar la atención humana entre todo el personal de los servicios de salud, hacia todos los pacientes y sus familias, mediante la difusión e implementación del código humano. ¿Cómo se compara Causa con otras certificaciones? Ahorita tenemos una interrogante en el MUEC que está en proceso de redefinición, pero finalmente, en Causa la certificación va a individuos y a organizaciones. Y no para cumplir estándares, que sí hay que cumplirlos, sino porque lo que importa es cómo lograr atención humana. Y en este sentido, Causa es un complemento de todas. Y es un complemento porque permite aterrizar. Y aterrizar de una manera muy enfocada. Nuestro lema es esta frase de Da Vinci: la sencillez es el mayor grado de sofisticación. ¿Qué más sofisticación puede haber que un ser humano? No tenemos por qué complicarnos la existencia poniendo 100 estándares o 2000 estándares. Es tan sensible el tema que hay que enfocarlo. Causa tiene 10 estándares, pero no es fácil. Ya el primer hospital se certificó después de un año de haber empezado el proceso. O sea, no es fácil, pero sí es sencillo. ¿Cómo se aterriza entonces en Causa? Pues en el punto de contacto. ¿Y saben cuál es ese punto de contacto? Y con esto empiezo a concluir la sesión. Los momentos de verdad, esos momentos de encuentro de los pacientes, de sus familiares, a través de todo el proceso desde que pisan la entrada del hospital hasta que se van. ¿Están claros los momentos de verdad? ¿Los tenemos claros? Causa está enfocada en eso. A la fecha, han empezado a participar desde diciembre de 2023 20 hospitales, uno público, el Hospital Metropolitano de Nuevo León, en Monterrey. Y el 18 de diciembre se certificó el primer hospital, un hospital privado en Yucatán, en Mérida. Perdón, en Cancún. Y dije Yucatán, en Quintana Roo. Bueno,
Lo que han visto ustedes es este proceso desde la definición a la operacionalización, a la minimización de la variación a través de la estandarización. Son 10 años para aterrizar. Yo los invito a que escuchen Causa por una causa. La causa de causa, pues, es la atención humana. Si entran a Spotify o entran a YouTube, busquen Causa por una causa. Los podcasts combinan fragmentos de la literatura, de novelas, de episodios. El último que salió ayer hace referencia a un relato de Borges sobre Paracelso, que es precioso. Uno de ellos fue sobre Madame Bovary, de Flaubert, y lo que significa en la atención humana. Así es que los invito, son podcasts de 20 minutos, cuando mucho, 15, 20 minutos, que pueden escuchar en sus automóviles. Causa por una causa. Cierro con esto. Esta es la manera en la que yo siempre cerraba las conferencias sobre el tema. Uno de los espíritus más radicales del pensamiento actual ha definido la tarea de esta edad oscura como la de aprender de nuevo a ser humano. Aprender de nuevo a ser humano. George Steiner fue un crítico literario, un ideólogo muy famoso que murió hace poco. Pero cada vez que cito esta frase, pensaba yo en todo lo que nos pasaba en el mundo, en esta edad oscura. Ahora que existe un orangután con todo el poder del planeta allá arriba, y no me refiero al cielo, me refiero a los Estados Unidos, pues está peor la historia. Pero de pronto descubrimos, hace un mes, a un nuevo sabio, un personaje sabio. Yo les diría, tiene todo el potencial de acabar siendo más famoso este personaje que Einstein. Y les quiero compartir lo que dijo. En un futuro donde la tecnología será cada vez más omnipresente, los médicos, y léanlo igual, las enfermeras, los hospitales, los técnicos que fortalezcan su empatía y cuidado compasivo serán los más valorados, diferenciándose de las máquinas y ofreciendo un enfoque verdaderamente humano en la atención médica. Le preguntamos a este personaje sabio hace un mes y esta fue la respuesta que dio. Ahora les voy a decir quién es ese personaje. Esa es la nueva frontera. Es el colmo, ¿no? Es el colmo. Que la inteligencia artificial nos venga a decir lo que tenemos que ser. Y así pues, decía yo, hablar de la historia de un futuro posible podría llevar este título. 2025, el día que nos dimos cuenta que debimos ser más humanos para no ser reemplazados. Doctora Sánchez Conejo, muchas gracias por la invitación. Doctora Mancilla, igualmente, y gracias a todos por su atención.